Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimado auditorio de Familia Census. Estamos hoy, 6 de septiembre de 2021, en una emisión más de su programa Fiscal Consentido. Un servidor, su amigo José Alfredo Zaragoza Buendía, pues para el día de hoy, además de enviarles saludos, de estarlos por aquí saludando, interactuando con ustedes, pues tocar un tema muy interesante respecto al tratamiento fiscal en la ley del impuesto sobre la renta para personas físicas que pues tienen la actividad de arrendamiento, ¿no? Propiamente lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles. Y para ello, recordando, así como lo hemos hecho en esta emisión, que ya pues estamos en nuestra emisión número 3 de este su programa Fiscal con Sentido, ¿sí? Donde hemos hablado de distintos aspectos, apartados de la ley del impuesto sobre la renta. Como ya mencionábamos en alguna emisión anterior, pues tenemos segmentada en diversos apartados la ley del ISR, hablamos de un título 2, el cual me dice el tratamiento en esa ley para lo que es el impuesto sobre la renta a personas morales, hablamos del título 3, lo que abarca o lo que tiene que ver con personas morales con fines no lucrativos, y bueno, el día de hoy nos vamos a estacionar momentáneamente en el título número 4. Este apartado o título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, pues como tal está dirigido a lo que son las personas físicas. Así que yo te quiero invitar el día de hoy que estés muy atento, que nos compartas, además de tus saludos, pues cualquier duda, cualquier inquietud. Acuérdate que esto más o menos lo tratamos de hacer como una clase, ¿no? No solo para gente que esté relacionada con el tema académico, profesores, alumnos, sino también gente que le llame la atención, que le guste, le apasione la materia fiscal, o por qué no, gente que también en algún momento, pues a lo mejor no es su tema, no es como tal, pues su área, pero a lo mejor está por emprender la renta, no lo sé, de un local comercial, de una casa habitación. ¿Y por qué no? Por eso es que vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo, vamos a tratar de aterrizarlo lo más comprensible posible. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Por ahí estamos recibiendo saludos de Rosario García. Hola Rosario, buen día. Qué gusto que estés aquí con nosotros, que te estés conectando para este tema tan interesante. También tenemos a Esteban Elizalde Mendoza. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí pendientes de sus saludos. Vamos a comenzar nuestro tema. En el título cuarto vamos a encontrar que también tenemos subapartados. Dentro de este título, pues vamos a ubicar lo que son capítulos, ¿sí? Yo te decía en sesiones anteriores, pues cada que escuches hablar título cuarto, ley del impuesto sobre la renta, pues vamos a asimilar o vamos a entender que se está hablando del tratamiento de personas físicas. Sin embargo, vale la pena mencionar que pues cada subapartado trata un ingreso distinto para las personas físicas. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta grava ingresos, grava como tal la obtención de ingresos. Para ello, pues tenemos un capítulo 1, que es el capítulo de salarios, ¿sí? O ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, como de manera técnica se le puede identificar. Tenemos un capítulo 2, que engloba todo lo que es actividad empresarial, actividad profesional. Y bueno, justo en este momento vamos a empezar a revisar, vamos a empezar a analizar el capítulo 3 de ese título cuarto, que no se llama como tal régimen de arrendamiento. Digo, usualmente en la práctica profesional, en la usanza, pues así de una manera muy sencilla le denominamos régimen de arrendamiento. La realidad es que se llama régimen de los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes. Y aquí yo te diría, subráyale, ¿no? Inmuebles, ¿ok? Ya no estamos hablando de bienes muebles, no estamos hablando de alquiler de bienes, estamos hablando de bienes inmuebles, o sea, como tal de propiedades. Llámese locales comerciales, ¿sí? Llámese casa habitación, pero estamos hablando del tratamiento de las personas físicas que obtienen ingresos por otorgar uso o goce temporal de bienes inmuebles. Así que te pido que en la órbita ahí ubiquemos título cuarto, personas físicas,
capítulo 3, ingresos por arrendamiento. Y bueno, como lo hemos venido anunciando, vamos a encontrar aquí, pues primeramente, quiénes serían los sujetos a este régimen o a este apartado de las personas físicas. Vamos a entenderlo como la obtención de ingresos provenientes de arrendamiento o de subarrendamiento. Arrendamiento, pues llámese de aquel contrato donde, pues a cambio de cierta cantidad, se otorga el uso o goce temporal de un bien. En este caso, pues estamos acotando, estamos señalando específicamente bien inmueble, ¿sí? Entonces, a eso refiere. ¿Qué sería el subarrendamiento? Pues a su vez esta persona que le está arrendando, acuérdense que hay dos figuras, ¿no? Tenemos al arrendador, ¿sí? Y tenemos al arrendatario. Yo cuando estudiaba se me dificultaba un poquito este tipo de términos, ¿no? Sin embargo, pues cabe mencionar que el arrendador, pues es aquel que otorga el uso o goce temporal. Arrendatario, y fue una forma en la que yo la pude entender o en la que yo la pude asimilar, pues siempre yo me iba con la palabra beneficiario, ¿no? Beneficiario, pues el que va a disfrutar, el que va a tener el uso o goce temporal del bien. Entonces, arrendatario, que termina igual que beneficiario, pues digamos que es el que va a obtener el beneficio de poder usar o gozar el bien. Entonces, en este caso, la persona física y este régimen de la ley del impuesto sobre la renta, pues refiere al arrendador. Yo soy una persona física que va a otorgar el uso o goce temporal de bienes a un tercero. Al ser el arrendador, pues los ingresos que me va a generar esta actividad son los que van a estar sujetos a este régimen de arrendamiento. Sin embargo, a su vez pudiera darse el caso, pues que haya otro tercero que le esté arrendando a mi arrendatario, ¿no? Eso ya sería más bien un asunto de tema contractual. Habrá casos en donde el contrato de arrendamiento me permita subarrendar, habrá casos donde esté prohibido el subarrendamiento, pero bueno, de ser el caso, si yo quedara en una, pues vamos a llamarlo, en una figura intermedia, donde no soy el arrendador de facto, pero a su vez yo le subarrendo a un tercero, es decir, otro arrendatario, bueno, también el hecho de otorgar ese uso o goce temporal y que para mí derive en la obtención de un ingreso, pues sería motivo de estar dentro de este régimen de arrendamiento de las personas físicas. Haciendo nuevamente el comentario de que es importante identificar que es arrendamiento de bienes inmuebles, porque luego lo tendemos a confundir un poquito con la ley del IVA, ¿no? Acuérdense que la ley del IVA, a diferencia de la ley del impuesto sobre la renta, pues no grava la obtención de ingresos. La ley del IVA grava como tal la realización de actos o actividades. Y son diversos actos o actividades los que vamos a identificar como objeto de la ley del impuesto al valor agregado. Por ahí, pues vamos a recordar, está el tema de la enajenación, está la prestación de servicios y, por supuesto, otorgar el uso o goce temporal, ¿sí? Pero bueno, ahí ya nos refiere como tal de manera exclusiva a bienes inmuebles. Aquí, en el capítulo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, pues estamos hablando de otorgar uso o goce temporal de bienes, pero recordemos inmuebles. Y bueno, también nos acota el artículo 114 de la ley del impuesto sobre la renta, que el simple hecho de otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, pues se va a considerar arrendamiento independientemente de la forma, del nombre o cómo se le denomine, pues será este el régimen por la obtención de dichos ingresos en el cual tendremos que tributar como personas físicas. ¿Ok? Del mismo modo, si obtengo beneficios como tal rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, pues esos rendimientos que me generen ese tipo de certificados, pues van a estar grabados para efectos de este capítulo tercero del título cuarto. Y vamos a seguir avanzando, yo aquí voy a seguir al pendiente, por ahí ya se conectó Andy Zagala. Vero Rodríguez nos saluda desde Uruapan, Michoacán. Un gusto, Vero, gracias por estarnos siguiendo aquí en Census Capacitación. Tenemos también a Lilian Sañudo que nos envía saludos. Ok, hola Lilian, bienvenida. Pues vamos a continuar. ¿Cuál será el momento de reconocimiento? Acuérdense que hay dos elementos importantes dentro de la base del impuesto.
Para la gente que no está muy empapada con el tema, recordemos que el objetivo de aplicar una disposición fiscal, obviamente entendida como la ley específica de una contribución, pues no es otra cosa que el cálculo y la determinación de dicha contribución, ¿ok? Por lo cual no es objeto de nuestro estudio señalar algún tema pues, de planeación en la parte financiera. Digo, al final del día lo fiscal termina siendo financiero, pero sería importante primero entender este tratamiento, ¿no? Entonces, no, y lo digo porque a mí me ocurría, ¿no? Yo confundía peras con manzanas, naranjas con mandarinas, etcétera. La ley del impuesto sobre la renta única y exclusivamente me va a decir cómo voy a calcular qué apartado me corresponde tributar, dónde seré yo sujeto del objeto del impuesto, ¿sí? Y cómo es que vamos a determinar la contribución. Hay un elemento de la contribución denominado base. Esa base es con lo que se va a cuantificar y con lo que como tal se va a determinar el monto a pagar del impuesto. De manera muy similar, así como para un tema financiero, nosotros a la hora de querer saber o identificar si tenemos una utilidad o una ganancia, ¿sí? Pues ¿qué hacemos? Confrontamos ingresos contra gastos, ¿sí? Si de esa confrontación, al enfrentar mis ingresos contra mis gastos, yo tengo una utilidad, pues entenderá que estoy obteniendo como tal un beneficio. En materia fiscal es como un símil a los ingresos, pues se le va a llamar ingresos, igual que en la parte financiera, pero a los gastos, ¿sí? Compras, costos, etcétera, pues aquí en materia fiscal, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, lo vamos a identificar como deducciones. Y ese elemento de la base, una vez que yo confronte mis ingresos contra mis deducciones autorizadas, me va a permitir saber a qué monto le voy a aplicar la tasa o la tarifa para el cálculo del impuesto. Ahora bien, es importante saber en qué momento debo reconocer obtenido el ingreso y en qué momento debo reconocer, pues como tal, erogada la deducción, efectuada, ¿no? Para fines más, pues más coloquiales, ¿no? Para entenderlo de una mejor manera. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo 114? Bueno, en el entendido que en un contrato de arrendamiento, pues hay una fecha de vencimiento y de esa fecha, pues se entiende que pues van a correr días para efectuar el pago de la renta, por llamarle en cierto modo, identificar de esa manera la obtención del ingreso. Recordemos que pues en la práctica es muy común que a la hora de firmar este tipo de contratos, pues como tal se nos pida un depósito en garantía. Entendiendo que ese depósito en garantía, pues en ese momento al menos no está haciendo la función de la obtención de un ingreso. Es únicamente para garantizar que pues se va a cumplir con el contrato, que en el caso de que hubiera pues algún desperfecto, alguna avería, ya va a depender de cómo esté como tal configurado el contrato, ¿sí? Entonces hay un depósito en garantía y también pues es una práctica muy recurrente, digamos que ya es el común denominador, el que se pague la renta por adelantado. Hay una fecha de vencimiento, puede ser a mes de calendario, puede ser a mes de la fecha en que se firmó el contrato, y a partir de ahí nos dirá que la renta se deberá pagar, no sé, por inventar un dato, pues a lo mejor los primeros 5 días del mes. ¿Sale? Entonces, este contrato que termina siendo de tracto sucesivo, recurrente, ¿sí? Al final, pues nosotros tendríamos que ubicar la obtención del ingreso en el momento en que se percibe. De hecho, el artículo 114 no señala que tratándose de un ingreso en crédito, porque podría entenderse, ¿no? Bueno, ya firmamos el contrato, ya estamos de acuerdo con lo convenido, y pues a lo mejor en cierto modo se entiende que ya se está devengando el ingreso, ¿no? Ahí es donde señala el artículo 114 que tratándose de un ingreso en crédito, se va a declarar y se va a calcular el impuesto sobre la renta hasta el año de calendario que sean cobrados, ¿sí? Entonces, con esto pues, podemos entender, podemos concluir que el ingreso es el efectivamente percibido. Si por ahí hubiera algún tema por X o por Y situación que no se cubriera el pago de la renta, pues estaríamos en el entendido que al no estar percibido y en ese momento entenderse como un ingreso en crédito porque no ha sido efectivamente liquidado, pues no se va a reconocer como tal la obtención del ingreso.
Luego nos vamos más adelante, es muy curioso este apartado, porque el artículo 116 nos habla de qué se puede deducir dentro de este régimen. Sin embargo, hay un apartado especial, un capítulo de la ley del impuesto sobre la renta que se llama de las deducciones. Y ahí es donde hace algunas precisiones referente a este régimen. Tratándose del régimen de arrendamiento, me señala el artículo 147 que propiamente ese artículo está contenido dentro del capítulo de deducciones del título cuarto, que para el caso de arrendamiento, las deducciones autorizadas se van a reconocer o se van a aplicar cuando hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio en el cual se trate. ¿Ok? Tenemos saludos del maestro Pepe Soto. Hola, maestro. Gracias por estar aquí viéndonos. Olivia Santillán también nos manda saludos. Un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo este tema tan interesante, ¿no? Que son los ingresos por arrendamiento de las personas físicas. Ahora bien, en la práctica nos hemos encontrado ahí en la firma con algunos clientes, sobre todo cuando son, pues digamos, asuntos o contabilidades que ya pues se traían con otros colegas, ¿sí? Una confusión muy recurrente que encontramos es que no sé por qué razón, pero así lo hemos podido, pues lo hemos podido denotar, lo hemos podido identificar. Eh, pues hay mucho esa idea de que yo puedo aplicar las deducciones autorizadas conforme al capítulo 2, recordando que en muchos de los supuestos del capítulo 2, actividad empresarial y profesional, pues al mismo tiempo se hace referencia como tal a lo que son pues los requisitos y como tal los no deducibles de las personas morales, es decir, del título 2, personas morales en lo general. Aquí lo primero que debes identificar, estimado amigo, estimado colega que nos está sintonizando, estudiante, no lo sé, o interesado en esta temática, si estás próximo a dar en arrendamiento algún bien inmueble, pues que este capítulo tiene sus deducciones exclusivas, tiene sus propias deducciones autorizadas. No tiene nada que ver con el capítulo de actividad empresarial y profesional, ni mucho menos está relacionado con el capítulo, más bien con el título 2, que es el tratamiento de las personas morales en la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, a continuación, y ya que vamos a revisar cuáles deducciones están autorizadas, pues vamos a poder encontrar que como tal, pues el régimen está un tanto cuanto limitado en lo que tiene que ver con tema de deducciones. De entrada, se permite la deducción del pago del impuesto predial. Ese ya sería, pues, una de las primeras deducciones a identificar. Parte de los gastos o costos que se tienen como ahí de la actividad del arrendamiento. También las contribuciones locales de mejoras, ¿sí? Y bueno, aquí viene lo interesante. A partir de aquí y el listado que vamos a revisar, te vas a dar cuenta que todo tiene que estar relacionado con el inmueble por el cual se está otorgando el uso o el goce temporal. Por ejemplo, vamos a encontrar el tema de gastos de mantenimiento en la medida que no impliquen adiciones o mejoras. Obviamente estos gastos de mantenimiento no refieren a un equipo de cómputo, ¿sí? Obviamente no refieren a un automóvil. Estos gastos de mantenimiento refieren como tal, pues al inmueble, ¿no? Al inmueble que se está ocupando y que como tal, lo acabo de mencionar, pues está otorgando el uso o goce temporal. Del mismo modo, podremos hacer efectiva la deducción de intereses reales por préstamos utilizados para compra, construcción y mejoras. ¿Ok? En este caso, pues hablamos de compra, construcción y mejoras, pues para el bien inmueble objeto de los ingresos por arrendamiento. Ahora bien, tomar en cuenta que a diferencia de una actividad empresarial, donde nos habla de que está relacionado con la actividad empresarial, si es un ingreso se acumula sin ajuste alguno, si es una deducción se deduce sin ajuste alguno. Aquí en este caso, pues nos habla del concepto de interés real. Recordemos que los intereses reales son aquellos que pues están por encima de la tasa de inflación, ¿no? Tal cual la ley del impuesto sobre la renta nos dice que son aquellos que exceden el ajuste anual por inflación, ¿vale? Pero, insisto, si te fijas al menos en lo poco que hemos revisado de deducciones, pues como tal, todo va relacionado con el local, con el departamento, como tal, con el bien inmueble, ¿no? Aquí si te fijas, pues no habrá cabida a temas, pues no sé, papelería, ¿no? Se me ocurre, por así decirlo, ¿sí?
no hay tema de mantenimiento para otro activo que no sea propiamente el bien inmueble, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Aquí pareciera que pues ya nos da un poquito más de holgura, un poquito más de margen de maniobra. Nos señala que también dentro de las deducciones en arrendamiento de bienes inmuebles, pues se puede considerar salarios, comisiones y honorarios pagados, ¿sí? Del mismo modo, primas de seguro que amparen los bienes respectivos e inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. ¿Ok? Así las cosas, entonces, pues estas serían las deducciones autorizadas. Como puedes ver en materia de bienes de activo fijo, pues también se trata de inversiones en construcciones, incluyendo adiciones o mejoras. Obviamente está haciendo referencia a las construcciones que son como tal los bienes inmuebles por los cuales se está otorgando el uso o goce temporal. Primas de seguros, pues que amparen los bienes respectivos. Vamos por la misma vertiente, vamos por la misma lógica. Y aunque pareciera en principio que el tema de salarios, comisiones y honorarios, a lo mejor ahí podría entrar, no sé, los honorarios del contador, el salario, pues no sé, pensemos a lo mejor si se trata de un edificio, ¿sí? O de un conjunto habitacional que todo lo está dando en arrendamiento, pues a lo mejor pudiera ser el salario del portero, ¿no? Del conserje, no lo sé. Pero aunque pareciera que aquí no está tan limitado como en los otros conceptos, ahorita más adelante vamos a detenernos en esta parte de salarios, comisiones y honorarios, y vamos a ver que sí tenemos ahí como un techo, ¿no? Un tope. No lo contiene el artículo 115. Sin embargo, hace rato te comentaba que hay un apartado especial de pues deducciones, un capítulo de deducciones dentro del título cuarto, y ahí es donde vamos a ubicar algunas restricciones, algunas limitaciones a ciertas deducciones autorizadas de este régimen de arrendamiento. ¿Ok? Bien. Ante esta situación que pudimos observar de que están sumamente limitadas las deducciones, no se diga en materia de bienes de activo fijo, para los que les quede un poquito lejano el concepto del tema de activo fijo, pues recordemos que son bienes duraderos. Usualmente los bienes de activo fijo son aquellos que, pues, a lo largo de la realización de mi actividad económica, pues me van a generar beneficios, ¿no? Yéndonos un poquito ahí a la parte contable, ¿no? No meramente fiscal. Pero como tal lo vamos a identificar como equipo de cómputo, equipo de transporte, esos clichés, ¿no? Que a veces a modo de registro, pues nosotros ya tenemos muy bien identificados, ya sea porque así lo manejamos en la oficina, en el despacho, en el trabajo, o inclusive si yo soy una persona que va a obtener ingresos por arrendamiento, pues quizá ya en algún momento con algún contador hemos escuchado ese tema del activo fijo, ¿no? Concepto que como tal las NIF ya no refieren a ello, ¿no? Las NIF hablan de un activo circulante, un activo no circulante. Aquí la ley del impuesto sobre la renta, sí, en diversos momentos, en diversos fundamentos, pues hace alusión a lo que son activos fijos y lo identificamos como este tipo de bienes, ¿no? Lo que las NIF llaman propiedades, planta, equipo, etcétera, ¿sí? Entonces, pues como pudiste ver y revisando la limitación que hay en cuanto a tema de deducciones autorizadas para los ingresos de arrendamiento de personas físicas, pues el artículo 115 nos da, pues ahí una opción número 2, ¿no? O sea, en principio me dice, ¿sabes qué? Tú puedes deducir estos conceptos que acabamos de revisar, ¿sí? Pero también te damos la oportunidad de realizar una deducción optativa. Esa es la concesión que nos da el artículo 115. Esta deducción optativa, ¿en qué consiste? Me dice en este caso el artículo 115, los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar, por eso es una opción, no obstante que tengo el podrán, que mucho se ha cuestionado si el podrán es opción o es una habilitación. Aquí, para no entrar tanto en ese tema, pues afortunadamente tenemos los dos vocablos juntos, ¿no? Me dice podrán optar, lo cual ya no me genera ni me da lugar a dudas, o sea, es una opción por deducir como tal el 35% de los ingresos en sustitución de las deducciones. ¿Cuáles deducciones? Pues del listado que acabamos de ver, que como tal está sumamente limitado, ¿sí?
vamos a encontrar que tengo esta opción de que en lugar de esas deducciones yo pueda optar por deducir el 35% de los ingresos. Eso que en la jerga, eso que en la práctica profesional, pues muchos le llaman o le denominan como tal deducción ciega, ¿sí? Si tú revisas el artículo 115 de la ley del impuesto sobre la renta, podrás darte cuenta que en ningún punto me habla de una deducción ciega, ¿no? Ya más bien es un término, pues, técnico, o a lo mejor no tan técnico, pero ya dentro del vulgo, pues, del vocabulario que usualmente usamos en la profesión, le denominamos deducción ciega, ¿no? La realidad es que es una deducción optativa y está contemplada en el artículo 115. Pero ojo, esta deducción optativa del 35% de los ingresos no viene sola, está acompañada de un concepto adicional. Además del 35% de los ingresos, yo podré deducir el monto de las erogaciones por concepto de impuesto predial. Conclusión, tengo dos opciones, ¿no? Aplicar las deducciones autorizadas que me enlista el artículo 115 de la ley del impuesto sobre la renta o aplicar la deducción optativa sobre el 35% de los ingresos. Oiga, profesor, oiga, contador, ¿cómo se calcula? Bueno, de los ingresos que estamos manifestando como parte de la base, pues esos ingresos le vamos a aplicar una tasa del 35% y la cantidad o el monto que me arroje es lo que yo le podré deducir a los ingresos. Así de sencillito. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, ahí nos van comentando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo opto por aplicar esta deducción? Pues como usualmente le llaman muchos colegas, ciega. De incurrir en la deducción optativa, pues yo tendría que aplicarla a todos los inmuebles por los cuales yo obtenga ingresos por arrendamiento, incluso aquellos que deriven de copropiedad. ¿Cuándo podría ejercer yo la opción para aplicar esta deducción optativa del 35%? En la fecha en la que presente la primera declaración provisional. ¿Ok? Ahora bien, cabe señalar, estos son, vamos a identificarlo así como las letras pequeñas del contrato, ¿sí? Porque a veces, pues uno dice, híjole, pues es que sí tengo muy limitado el tema de deducciones, pues mira, así mejor agarro mis ingresos, 35%, además me permite deducir el pago del impuesto predial y no se diga más, ¿no? Sin embargo, es importante contar con algunas precisiones, ¿no? Ya lo dijimos, en principio, pues esto va a aplicar para todos los inmuebles por los cuales se obtenga, o como tal, la persona física obtenga ingresos por arrendamiento. La opción la va a poder como tal ejercer en la fecha en que se presente la primera declaración. Y bueno, aquí algo bien importante, ¿no? Esta deducción optativa no podrá variarse en el año. Es decir, si yo como tal ya la adopté, pues inicio el ejercicio y termino el ejercicio con ella, en principio. O sea, eso es tal cual lo que nos señala tanto el artículo 115, ley del impuesto sobre la renta, como el 196 del reglamento. ¿Sí? ¿Por qué decía en principio? Porque precisamente se tiene la posibilidad de regresar al esquema de DA. ¿Qué es DA? Pues deducciones autorizadas, pero ya propiamente en la declaración del ejercicio. ¿Ok? Entonces, pues es de sabios arrepentirse. Y si al final, llevando yo ahí un comparativo, tratando de buscar el costo-beneficio, pues resulta que a lo mejor, pues aún, y cuando yo pensaba que mis deducciones estaban sumamente limitadas, pues pudiera en este caso caer en la cuenta de que, híjole, creo que sí me convenía más aplicar las deducciones autorizadas que enlistaba en el artículo 115, pues se me da esta posibilidad, ¿no? De que yo al momento de presentar la declaración del ejercicio, dejo el esquema de la deducción optativa y aplico ahí ya como tal lo que eran mis deducciones autorizadas, que en todo caso, pues procedían, ¿no? Aplicando tal cual, sin voltear a ver este tema de la deducción optativa. ¿Ok? Espero quede claro. Recuerden, estimados amigos, ciberescuchas, gente que nos acompaña aquí con la familia Census en su programa Fiscal con Sentido, pues que si ustedes no pudieron ver esta emisión en vivo, ahí se queda para la posteridad en Facebook. Si tienen alguna duda, algún comentario de lo que estamos revisando,
pues ahí a nivel de la cajita de comentarios del propio video que está en Facebook Live, pueden irnos comentando de manera diferida, ya tardía, posterior al en vivo, y bueno, en la medida de lo posible tratamos de darle seguimiento, ¿no? A sus dudas e inquietudes. Además, recuerden, pues, estar al pendiente de la agenda académica de Census Capacitación, el cual, pues, trae, pues, una cartelera muy, muy buena con expositores de muy alto nivel, colegas que en lo personal admiro mucho y que he aprendido también bastante de ellos. Pero bueno, también aquí nosotros hacemos nuestra luchita y si tienen alguna duda, algún comentario, si a lo mejor son tímidos y no se animan aquí en vivo a hacerlo en la cajita de comentarios, pues también lo pueden hacer ya una vez terminado el programa y procuraremos darle seguimiento a sus dudas o inquietudes. Bien, vámonos a los no deducibles, no son los del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco son pues los que me señala el capítulo 2 de actividad empresarial y profesional, que sabemos que hace referencia al mismo tiempo al artículo 28. En el apartado de no deducibles específicamente, pues vamos a ubicar de las que son potenciales deducciones autorizadas para el régimen de arrendamiento que no puedo deducir. Y bueno, aquí fíjense, y era una duda que saltaba hace rato, ¿no? Pareciera que más bien es caer en un exceso de aclaraciones, pero por aquello de las dudas, pues el artículo 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te dice, bueno, acuérdate que en el artículo 115 yo te dije que las inversiones, ojo, recuerden que cuando hablamos de inversiones en la ley del ISR, pues estamos haciendo alusión a bienes de activo fijo. Y bueno, ¿qué nos dice el 148? Acuérdate que en el artículo 115 te hice mención que únicamente a nivel de inversiones podías deducir como tal las que estuvieran identificadas con el bien inmueble que es objeto de la obtención de ingresos por arrendamiento. Si por ahí eres medio creativo, se te llega a ocurrir que, oye, pues sabes qué, fíjate que voy a ir a cobrar las rentas de mis inquilinos, necesito un automóvil como tal, ¿sí? Así que lo voy a adquirir o lo voy pues a lo mejor contratar el arrendamiento de un automóvil. Bueno, específicamente y a rajatabla el artículo 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las inversiones o arrendamiento de automóviles son conceptos no deducibles. Entonces, para que tengan cuidado, sobre todo cuando les llegan los clientes, pues es deber de ustedes, es lo mínimo que se espera, es la opción de un servidor, es la opinión, ¿no? Más bien de un servidor, pues señalarle al cliente, ¿no? Al cliente que se va a hacer de tus servicios, mira, sabes que tienes dos caminos. Artículo 115, ahí viene que te autoriza a deducir para efecto de este tipo de ingresos, o tenemos el asunto de la deducción optativa al 35%. Oye, mi auto y que la gasolina, híjole, ¿qué crees? Pues así tal cual el artículo 148 prevé que ese tipo de conceptos son no deducibles. Oye, ¿por qué el mantenimiento, la gasolina? Bueno, partiendo del hecho de que el propio 148 me dice que ni la inversión en automóviles ni el arrendamiento en automóviles como tal es una deducción que proceda para efectos de este tipo de régimen. Ahí también te señalo un asunto muy interesante. Hace ratito veíamos que el artículo 115 sí nos hablaba en el tema de salarios, honorarios, comisiones, que como tal pues eran conceptos que eran pues totalmente deducibles, ¿no? Totalmente en principio. El artículo 148 es el que nos viene a poner un techo, un límite o un tope como tal a este tipo de conceptos. Me dice como tal el 148 que los salarios, comisiones u honorarios serán no deducibles en el monto que excedan en su conjunto el 10% de los ingresos anuales. Así que como puedes ver, pues si eres una persona física que va a obtener ingresos por otorgar uso o goce temporal de bienes inmuebles, pues el tema de salarios, comisiones u honorarios va a estar sumamente limitado y no podrá exceder del 10% como tal de los ingresos anuales. Así que hay que tenerlo presente. Por eso lo estamos incluyendo aquí en el material, ¿no? Sobra decir, si alguien quiere el material que estamos aquí utilizando, por supuesto que siempre
A veces ya ahí un poquito entre la capacitadora, la firma, las clases, pues ya no hemos estado tan activos en redes sociales compartiéndoles en distintos foros y todo, pero por supuesto que si ustedes quisieran tener acceso a este material, pues nada más ahí nos señalan en el mismo, en la misma cajita de comentarios pues de lo que es el video de Facebook, el Facebook Live, y pues les compartiremos una liga para que lo puedan descargar, y si la gente de Census nos lo permite, pues también ahí en los distintos canales y grupos de Familia Census, pues por supuesto que les vamos a compartir muy gustosos para que ustedes lo utilicen para su estudio, para sus cátedras, para lo que ustedes gusten. Recuerden que siempre cualquier material es perfectible. Y bueno, ¿por qué no? A nosotros siempre nos ha gustado, nos ha encantado esta situación de compartir el conocimiento. Bien. Antes de continuar, veo aquí ya algunos comentarios adicionales en el video. Ya habíamos saludado a Olivia Santillán, nos saluda también Charlie Hernández. Hola, Carlos. Rosario dice, el contrato de arrendamiento hay un renglón que dice, tiene los primeros 5 días del mes, de no hacerse así, se hace acreedor a cobrársele intereses moratorios por no pagar a tiempo. Ese movimiento, ¿cómo se maneja? Le realiza también CFDI, ¿con qué concepto? Y también se le hace retenciones de IVA e impuestos sobre la renta. Gracias por su atención. Estimada Rosario, muy interesante. Fíjense, lo voy a repetir para que escuchen. Dice, en el contrato de arrendamiento hay un renglón que dice, tiene los primeros 5 días del mes, de no hacerse así, se hace acreedor, de cobrársele intereses moratorios por no pagar a tiempo. Este movimiento se maneja, se le realiza también CFDI, ¿con qué concepto? Y también se hacen retenciones de IVA e impuestos sobre la renta. Gracias por su atención. ¿Ok? Tenemos un capítulo 6, ¿sí? Como tal, que me habla de los ingresos por intereses, ¿sí? Entonces es un régimen distinto al tema de arrendamiento, y ahí pues me señala, tratándose pues, de personas físicas, pues en qué casos procederá como tal una retención. Usualmente ahí refiere pues a lo que son entidades financieras, ¿no? O instituciones de crédito. Se señala también en su caso, pues si son ingresos que no derivan del sistema financiero, pues el tratamiento que debe tener. Sin embargo, en mi opinión, pues al tratarse de, pues vamos a llamarle como tal, temas accesorios al ingreso por arrendamiento, lo que yo te podría decir es que sí, en principio tiene que haber un comprobante fiscal digital por internet. ¿Con qué concepto? Pues con el concepto de intereses moratorios, ¿no? Sin embargo, a efecto de que se reconozcan, pues tendrán que ser como tal en el momento en que sean efectivamente percibidos, ¿sí? No se le daría un reconocimiento fiscal únicamente por el devengamiento, ¿sí? Y tema de retenciones, y tanto de IVA como de ISR, pues específicamente en este supuesto que nos menciona estimada Rosario, no encontramos algún tipo de distinción en la ley del impuesto sobre la renta. Así que como tal, esa sería la respuesta. Sí, hay que asentarlo en un comprobante fiscal digital por internet, ¿sí? Como tal, pues vamos a considerarlo ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos, y en mi opinión, pues no tendríamos que hacer algún tipo de retención de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado. Dado que si pues yo estuviera obteniendo ingresos exclusivamente por intereses, pues el capítulo que me correspondería sería el capítulo 6 del título cuarto, ingresos por intereses. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar, así como Rosario nos acaba de hacer ahí una pregunta. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos a seguir muy atentos, muy pendientes aquí. ¿Qué pasa si yo estoy en medio? Yo soy un subarrendador que a otro arrendador le pago la renta, pero a su vez yo le cobro ingresos por arrendamiento a otro subinquilino. Bueno, de entrada para él está vedado el tema de las deducciones. No puede aplicar, sí, como tal, no puede aplicar como tal las deducciones que enlista el artículo 115, ni tampoco la deducción optativa. En su caso, lo que sí puede aplicar o lo que puede deducir
es el importe de las rentas que a su vez se le paga al arrendador. Digamos que ese es su costo, ¿no? Yo le subarrendo a terceros, pero mi costo pues es esa misma renta que yo le pago como tal al arrendador. Ahora, otra situación interesante. ¿Qué ocurre cuando yo, el que está otorgando el uso o goce temporal de bienes inmuebles, habito parte del bien inmueble o también puede ser el caso, otorgo el uso o goce temporal a terceros, pero a título gratuito? Vamos a aterrizar así muy sencillo el ejemplo, ¿sí? Yo habito parte del bien inmueble, a lo mejor un piso es donde yo habito y yo doy en arrendamiento el segundo y el tercer piso. Pero a lo mejor resulta que en el segundo piso, que está dividido en dos, pues ahí habitan mis hijos, ¿no? Y a ellos no les cobro una renta. Por poner un ejemplo, ¿no? Pueden ser varios o diversos los ejemplos, ¿sí? En este caso, pues no se podrá deducir la parte de los gastos que correspondan en proporción. Es decir, aquellos gastos que se generen por la parte del inmueble que yo habito o por la parte del inmueble que estoy otorgando a título gratuito, no oneroso, pues entendería que esos conceptos, cuando impliquen el total del inmueble, pues no los puedo deducir y los podré deducir únicamente en la proporción que corresponda. Entonces es importante también tener presente esta situación a la hora de aplicar nuestra interpretación y criterio dentro de este régimen de arrendamiento. Otra situación importante, a excepción del tema de inversiones, porque no lo contempla así, las deducciones no aplicarán cuando el inmueble esté desocupado. Si tú revisas el 115, no lo vas a encontrar así tal cual como yo te lo estoy diciendo de manera tan digerida, ¿sí? Ahí te dice que en tanto no se estén obteniendo o generando ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, pues que tampoco hay deducciones, ¿no? Una situación que es muy recurrente y que no tiene, pues al menos en principio, una limitante en actividad empresarial y profesional, ¿no? A lo mejor mis ingresos por actividad empresarial y profesional son esporádicos, no son tan recurrentes, o tengo ahí una rachita de vacas flacas, sin embargo, pues a lo mejor siguen corriendo gastos fijos, no sé, la renta del local, del internet, etcétera. Bueno, aquí en arrendamiento sí me pone una limitante el artículo 115. Me dice que en tanto no se estén generando, ¿sí? No se estén como tal obteniendo los ingresos por arrendamiento, las deducciones pues tampoco se van a hacer efectivas. Por lo cual, pues no voy a aplicar deducción alguna cuando no me esté generando el inmueble como tal ingresos por arrendamiento. ¿Ok? Vamos al artículo 116. Vamos a hablar ahora de los pagos provisionales. Entendemos en principio que como pues los otros regímenes, régimen de salarios, régimen de actividad empresarial y profesional, pues el esquema de aplicación general son pagos provisionales mensuales. Sin embargo, así como tenemos una deducción optativa o deducción ciega, como algunos le llaman, pues también hay una opción a la hora de tener que estar efectuando los pagos provisionales, y es el hecho de que yo que otorgo el uso o goce temporal de bienes inmuebles pueda presentarlos de manera trimestral. Esta opción pues va a ser aplicable para ingresos que deriven únicamente de arrendamiento, aunque hay por ahí no recuerdo el número, pero hay una regla miscelánea que permite aplicar esta opción en la medida que únicamente obtenga ingresos por salarios o por intereses. Entonces, en tanto mis ingresos no excedan de 10 unidades de medida y actualización elevados al mes. ¿Ok? En ambos casos, ya sea que yo aplique la temporalidad mensual o trimestral para presentar mis pagos provisionales, pues tendrá que ser a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, ya sea al mes o al trimestre al cual corresponda el pago. ¿Ok? Ahora bien, hay otra precisión importante en el artículo 116 que me habla de los pagos provisionales de las personas físicas que otorgan ingresos o que obtienen ingresos, perdón, por arrendamiento. Más bien otorgar es cuando hablamos de otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿no? Que es como tal la generación de ingresos por arrendamiento.
Me señala el artículo 116 que cuando los ingresos se obtengan, ¿sí?, por pagos que efectúen como tal personas morales, estas tendrán que retener como parte del monto de pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos. ¿Qué son los mismos? Pues los pagos efectuados. Entonces, cualquier contraprestación o pago efectuado que a mi persona física, por haber otorgado el uso o goce temporal de bienes inmuebles a una persona moral, sobre los pagos que la persona moral me efectúe, exclusivamente la persona moral, porque así lo mandata el artículo 116 de la ley del impuesto sobre la renta, pues va a estar obligada a retenerme el 10% como parte del pago provisional de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Así de manera muy sencilla lo estamos explicando y compartiendo para ustedes aquí en su programa Fiscal con Sentido, tratando de acercar la cultura fiscal a toda la gente que tenga interés, a los colegas, a profesores, estudiantes, digo finalmente a mí también, muchos canales, muchos expositores, muchos grandes maestros, pues me han ayudado a aprender y a afinar, porque en un poquito la forma también en que nosotros enseñamos. Así que ya saben, artículo 116, si el pago o la contraprestación por el otorgamiento del uso o goce temporal del bien inmueble lo hace una persona moral, pues sobre los pagos que me efectúe a mi persona física tendrá que retenerme el 10%. ¿Ok? ¿Qué tarifa voy a aplicar? Pues la tarifa mensual del artículo 96, ya actualizada con los efectos de inflación a 2021, ¿sí? De hecho, pues es una réplica tal cual de la tarifa del artículo 96, incluso la que se tiene ahí en el capítulo 1 para salarios, pues es la misma que se va a utilizar para efecto del cálculo del pago provisional. Sin embargo, pues cabe mencionar también que si yo optara por el tema de pagos provisionales trimestrales, en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, pues ahí también voy a poder encontrar lo que es la tarifa trimestral para ingresos por arrendamiento de las personas físicas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Así muy sencillo, muy didáctico, para fácil aplicación. Tenemos pues ingresos por arrendamiento de una persona física, los pagos de esas rentas las efectúa como tal una persona moral, y como tal esta persona física está dando en arrendamiento un local comercial. Si se fijan, por la renta del local comercial, pues la persona moral paga un monto de 25,000 pesos mensuales. Aquí, para no meterse en líos, para efectos del caso práctico, pues la persona física optó por aplicar la deducción optativa del 35%. Ahí ustedes pueden ir validando, ¿sí?, que pues en todos los casos se trata del 35% de la renta de 25,000 que paga la persona moral. Y bueno, específicamente en el mes de enero, tenemos que también a nivel de deducciones se está incluyendo la deducción sobre erogación o pago del impuesto predial, que aquí para efectos de este ejemplo, pues está considerando un impuesto predial de 6,500. Dado que es local comercial, pues no sé, a lo mejor sea lo que corresponde al mes, ¿no? No al año completo. Ya esto también va a depender de la entidad federativa, ¿no? Si lo va a estar pagando a meses, si va a ser el pago anual, que usualmente es lo que generalmente corresponde. Y bueno, vamos a obtener la base del impuesto. Confronto mis ingresos por arrendamiento, 25,000 pesos, contra mi deducción optativa, el pago del impuesto predial, y voy a tener mi base para aplicar ya la tarifa mensual. En el mes de enero, si se fijan, pues es el único mes donde difiere la base del impuesto. De ahí en adelante, de febrero ya hasta diciembre, pues la base del impuesto va a ser la misma. Prácticamente se va a mantener fija. ¿Ok? Aplico la tarifa mensual, que es la que acabamos de revisar ahorita en la lámina anterior, ¿vale? Y determino el impuesto sobre la renta causado. Específicamente para el mes de enero, tenemos un impuesto sobre la renta causado de 793.75. De ahí para el real y hacia adelante, ya de febrero a diciembre, pues en todos los casos el ISR causado, manejando la deducción optativa y los ingresos mensuales por arrendamiento de 25,000,
pues me va a dar un impuesto causado de 2029. Vamos a ver el segundo semestre del año. Ahí está, ¿no? Primero teníamos de enero a junio y luego tenemos de julio a diciembre, ¿ok? Como pueden ver, en todos los casos, a partir del mes de febrero, pues ya el impuesto causado por cada mes de calendario va a ser 2,029 pesos. A diferencia del mes de enero, ¿no? En el caso del mes de enero, teníamos un impuesto, ahí la base fue menor porque incluimos el pago del impuesto predial. Otra cosa que pueden observar aquí es que no se está considerando el ingreso de manera acumulativa como si lo hacemos en actividades empresariales y profesionales. Ya ven que si yo calculo el mes de febrero en actividad empresarial y profesional, pues considero ingresos de enero más los de febrero. Si estoy en junio, los que se consideraron desde enero hasta junio, etcétera, ¿no? No, aquí va a ser de manera individual, casi como si fuera la mecánica de un impuesto definitivo, ¿no? Prácticamente así como también los patrones le retienen a los asalariados, ¿no? Sobre los ingresos del mes se aplica la tarifa mensual. Obviamente, pues aquí los ingresos ya están disminuidos por las deducciones autorizadas del artículo 115 o por la deducción optativa más el impuesto predial. ¿Sale? Y bueno, como se trató de una persona moral, van a ver que con independencia de que se estuvo causando un impuesto mensual a razón de 2029 y 794 pesos en el mes de enero, pues prácticamente el monto que la persona moral nos retuvo como pago provisional de ISR, pues está ya cubriendo el total del ISR causado. Por lo cual, como tal, y como pueden observar, pues no nos va a arrojar un impuesto sobre la renta a cargo en ninguno de los meses por los cuales se efectuó el cálculo. Y bueno, estimados, pues con esto, obviamente, pues tiene muchas aristas este régimen de arrendamiento, ¿no? Habrá que ver tema de reglas misceláneas, habrá que voltear a ver el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿eh? Ahí también hay datos muy interesantes. Por ejemplo, hay una opción para que en el último pago provisional yo sí pueda hacer el cálculo de manera acumulada, como lo hace pues una persona física de actividad empresarial y profesional, ya en el mes de diciembre, prácticamente empatarlo con el cálculo anual. Me habla también, recuerden que el reglamento no puede estar por encima de la ley, pero me contempla también, pues en qué momento, en tanto yo no exceda de las 10 sumas, partiendo de la idea de que en la ley se prospectaba o se visualizaba como una opción. En este caso, pues el artículo 198 del reglamento, pues me prevé en qué momento sería para mí obligatorio cuando me he inscrito por primera vez en este régimen de arrendamiento, pues tener que efectuar la presentación de pagos provisionales. Así que no estaría de más que le echaran un ojo al capítulo 3 del reglamento y bueno, que finalmente puedan abundar y hacer estudios también de toda esta temática que pues a veces también hay, como diría nuestro estimado amigo Antonio, sí, en su programa Paradigmas Fiscales, pues son únicamente ahí mitos, ¿no? O cosas que porque ya se hacían o se venían haciendo mal, pues que ni siquiera teníamos como tal conocimiento de ello. Así que yo los invito que revisemos este capítulo 3, ley del impuesto sobre la renta, su correlativo también en el reglamento, y pues que nos sigan acompañando. Muchas gracias por el favor de su atención, a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos en esta, pues ya casi hora de sesión de su programa Fiscal Consentido. Comentarles que vamos a estar ahí atentos, ¿sí? A cualquier duda o inquietud, ahí estoy compartiendo mis generales para si la gente de Census me ayuda a compartir pantalla. Ahí están mis datos también de contacto por si quisieran que les pudiéramos apoyar con algo, alguna asesoría, algún tema también académico, pues gustosamente les podemos participar a todos ustedes. Y bueno, también ahí están nuestras redes sociales, un servidor Alfredo Zaragoza, y por supuesto también los datos de Census Capacitación, esta excelente casa capacitadora que nos da también la posibilidad de poder tener este espacio de su programa Fiscal con Sentido. Así que, estimados, pues estamos llegando al final de esta interesante emisión. Muchas gracias a Rosario, a toda la gente que estuvo participando.
Vero Rodríguez, gracias por acompañarnos, también gracias por tus comentarios. Dosal José, excelente tarde también para ti, estimado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden estar pendientes, nos vemos en 15 días, de este lunes que viene hasta el otro, en su programa Fiscal con Sentido. Tengan un excelente inicio de semana, estén atentos ahí. Recuerden que ya el próximo 8 de septiembre se presenta el paquete económico y pues como tal podremos tener también ya acceso en definitiva a lo que son pues las propuestas de iniciativa de reforma fiscal para 2022. Cuídense mucho, atentos, gracias Andrea Beltrán, Rosario, todos cuídense mucho, nos vemos la próxima quincena. Bonito inicio de semana, inicio de mes, quédense en censos. Hasta luego.